Dice la palabra del Señor. Lucas, capítulo 16. Vamos a leer a partir del verso número 19. Es una historia que tal vez muchos ya conocemos. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado en a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, hay una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. Bueno, vamos a comenzar a escudriñar, a estudiar esta historia. Algunos dicen que es una parábola. Algunos la llaman una parábola, pero ni la Biblia ni el Señor Jesús dice que sea una parábola. Así que otros pensamos y creemos que tal vez esta sea la primera vez, la primera vez en que el Señor Jesús como que nos corre un poquito el velo, nos corre la cortina y nos permite ver un poquito más allá, lo que todos desconocemos. Así que, mis hermanos, esto hace a esta historia una historia emocionante y reveladora, porque recuerden, es la primera vez en que el Señor Jesús nos permite ver un poquito más allá de esta vida. Vamos a comenzar a estudiarlo. Verso 19 dice: Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Lo que nos dice aquí el comienzo de esta historia es que este hombre no era solamente un hombre inmensamente rico. No era solo eso, mis hermanos, sino que además era un hombre que le gustaba vivir en opulencia, le gustaba mostrar, le gustaba alardear de todas sus riquezas, mostrar su capacidad económica, disfrutarlo al máximo. Este hombre no escatimaba la más mínima oportunidad ni el más mínimo peso para disfrutar, para gozar de todos los placeres que nos puede ofrecer el dinero en este mundo. Además, fíjense lo vanidoso, lo presuntuoso y lo presumido que este hombre era. Nos dice que se vestía de púrpura. Ahora, mis hermanos, la púrpura era el tinte más valioso y más costoso que existiese en ese entonces. Era tan valioso y tan costoso que sobrepasaba por mucho el valor del oro. Ahora, la pregunta que nos puede surgir es: ¿por qué
esa púrpura, ese tinte de púrpura era tan costoso, era tan valioso, mis hermanos? Resulta que ese tinte de púrpura se obtenía de un molusco o un caracol pequeñito que se encontraba a cientos de kilómetros de distancia de ese lugar. Así que para traer esos moluscos se necesitaba mucho tiempo e invertirle también mucho dinero. Ahora, ¿qué era lo que más lo hacía caro? Resulta que para conseguir un gramo de tintura púrpura se necesitaban casi 10.000 caracoles. Así que ustedes se podrán imaginar el esfuerzo, el sacrificio y el dinero que había que invertir para poder tener un vestido de púrpura como este hombre. Por eso, en ese entonces casi solo los emperadores se podían dar el lujo de vestir de púrpura. Y la historia nos dice que este hombre era tan rico que se vestía o que vivía como un emperador. A veces también nos dice la historia que este hombre de vez en cuando intercalaba su vestido de púrpura con vestidos de lino fino. El lino fino, mis hermanos, era otra clase de tela muy fina en aquel entonces y se obtenía a partir de las fibras de la planta de lino. Ustedes tal vez la historia en la Biblia podrán ver que solo los reyes tal vez se vestían de lino fino en aquel entonces. Ahora, el lino fino, mis hermanos, tiene un significado especial en la Biblia. El vestido con que este rico se vestía tiene un significado en la Biblia. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 19. Dice, en el capítulo 19, versos 7 y 8 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Se refiere aquí, habla a la iglesia, ¿verdad? La iglesia. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, dice, es las acciones justas de los santos. El vestir de lino fino tenía un significado, repito, en la Biblia. ¿Y saben, mis hermanos, qué está pasando aquí? Que este hombre era tan arrogante, era tan vanidoso, tan prepotente, tan autosuficiente, que él mismo se vestía de lino fino, mostrando, ¿saben qué? Mostrando su autoglorificación, mostrando tal vez su falsa bondad, y su altivez le hacía pensar o creer que era como un Dios. Él mismo se autoglorificaba. Ahora, hoy día vemos tantas personas, tantos líderes que igual que este hombre quieren autoglorificarse. Se sienten superiores a los demás. Es que yo soy el apóstol, yo soy el profeta. Es que yo hablo en lenguas, yo hago milagros, yo tengo unos dones especiales. Soy especial, soy por encima de muchos otros. Y comienzan a mirar a las personas así por encima del hombro. Mi amigo, ¿qué responderías si alguien le preguntara: a ver, demuéstreme que usted es un verdadero cristiano? ¿Cómo le podemos demostrar a alguien que somos verdaderos cristianos? ¿Cómo le demostraríamos? Alguien diría: no, pero es que claro, es que yo hablo en lenguas. Mi amigo, esa no es una evidencia de ser un verdadero cristiano. Es que yo hago milagros. Tampoco es una evidencia de ser un verdadero cristiano, un hijo de Dios. ¿Recuerdan cuando Moisés se presentó ante Faraón y Aarón? Allá Moisés mostró el poder de Dios haciendo unos milagros, ¿verdad? ¿Qué hicieron los brujos? Hicieron lo mismo casi. Les imitaron casi todos los milagros. Eso no es evidencia de salvación. Mis hermanos, los dones no son evidencia de ser un verdadero hijo de Dios. Muchos viven anhelando, soñando, buscando los dones para mostrarse, para sentirse superiores a los demás.
Pero los dones, repito, los dones, recuerden, no son ninguna evidencia de que es un verdadero creyente, de que es un hombre de Dios. La Biblia nos dice que, recuerdan, por sus frutos los conoceréis. El fruto del Espíritu Santo es una evidencia de un verdadero hombre de Dios y sobre todo, el primer fruto, ¿verdad? Porque con ese es suficiente. Si ese lo tenemos, todos los demás giran en torno a ese. Y este se llama, ¿cuál? El amor, ¿verdad? El amor. Si no hay amor, mi amigo, si no hay amor en nuestra vida, no sirve para nada todo lo demás. ¿Cómo mostramos, cómo evidenciamos que hay amor en nuestro corazón? ¿Cómo reaccionamos o cómo actuamos con las personas que tal vez no nos caen tan bien? ¿Cómo reaccionamos cuando nos encontramos en la calle y vemos que viene ya la persona que nos ofendió, la que nos mira feo, la que no nos quiere? ¿Cómo reaccionamos? Ahí, mis hermanos, se muestra el verdadero amor. Ahí se muestra, ahí se evidencia el verdadero Hijo de Dios. ¿Cómo es nuestra reacción con las personas a nuestro alrededor, con el prójimo, con el necesitado, con el que no nos quiere? Eso, mis hermanos, esa sí es una evidencia de un hombre o de una mujer de Dios. Fíjense, aquí algo más de este hombre rico. Dice que una cosa es hacer grandes banquetes de vez en cuando, ¿cierto? Pues suena normal, de pronto que de vez en cuando una fiestica, una celebración. Pero este hombre, mis hermanos, dice la historia que hacía banquetes, ¿cuándo? Todos los días. Entonces se puede imaginar, todos los días. Hacía sus grandes banquetes todos los días. Imagínate todos los días enrumbado, buena comida, buen trago, buen licor, tal vez buenas mujeres. Todos los días. Fíjense, mis hermanos, la vanidad de este hombre. Este hombre estaba viviendo casi un cielo en la tierra, mientras que el mendigo Lázaro, el pobre Lázaro, estaba viviendo su miseria aquí en esta tierra. Aquí, mis hermanos, encontramos uno de los más grandes contrastes que vivimos en la tierra. Mientras muchos gozan, muchos disfrutan de abundancia y prosperidad, otros viven sumidos en la más grande pobreza y miseria, ¿verdad? Una de las contradicciones que encontramos en la vida. Recuerden que estamos en Lucas 16. Vamos a ver los versículos 20 y 21 que nos dice, a ver. Dice, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Cuando dice echado es algo así como tirado, ¿no? Como basura, tirado ahí. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Mis hermanos, aquí encontramos una de las condiciones más deplorables, más tristes y miserables por las cuales un hombre o alguien tenga que vivir en esta vida. Fíjense aquí, mis hermanos, ahora algo bien paradójico. Recuerden que en ese entonces los nombres de las personas en la antigüedad y sobre todo en el pueblo judío, los nombres de las personas todos tenían un significado. Cada nombre representaba o tenía un significado. En esta historia nos cuenta el escritor que ese hombre que estaba ahí en el suelo tirado como basura se llamaba Lázaro, ¿recuerdan? Lázaro. ¿Y sabían ustedes qué significa el nombre Lázaro? Significa aquel a quien Dios ayuda. ¿Pueden darse cuenta, mis hermanos, de la paradoja aquí? Aquel a quien Dios ayuda. El hombre cuyo nombre significa aquel a quien Dios ayuda, lo encontramos aquí sumido en la más grande miseria. Aquel a quien Dios ayuda. ¿Puede usted creerlo? Los predicadores de la prosperidad, que muy seguramente algunos me escuchan, lo sé. Quisiera que me expliquen esto. Aquel a quien Dios ayuda, lo vemos aquí ahora
como una piltrafa humana, en la miseria absoluta, en la pobreza absoluta. A quien Dios ayuda está aquí tirado como un perro a la puerta de un rico, mientras adentro, en esa mansión, se encuentra un hombre rico, impío, malvado y perverso, dándose la buena vida. Qué paradoja, mis hermanos, ¿verdad? Qué paradoja. Lo más triste también de esta historia es que dice que este hombre estaba a la puerta. Es decir, este hombre estaba viendo todo lo que sucedía adentro. Todo lo que pasaba adentro estaba viendo. Trago, la diversión, la alegría, la comida. Podía tal vez oler lo exquisito de esos manjares. Todo absolutamente lo podía ver. Ustedes se imaginan, mis hermanos, lo que pudo haber pasado por la mente de este hombre allí tirado, botado ahí en el piso. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué podría haber pasado por la mente de este hombre? ¿Han pensado ustedes, mis hermanos, qué puede pasar por la mente de muchas personas que hoy día vemos muchas veces a las puertas de los restaurantes, mirando cómo la gente come, cómo muchos de nosotros nos degustamos de deleitosos platos? Y muchos de nosotros, como este hombre rico, malvado y perverso, no mostramos la más mínima misericordia por el necesitado. Miren, muchos de esos miserables que vemos por ahí en las puertas, los restaurantes, aguantando hambre, solamente, mis hermanos, solamente ansiaban un poquito de lo que Lázaro aquí decía. Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Mis hermanos, fíjense qué tremendo contraste aquí. No solamente Lázaro no podía alcanzar tal vez las migajas que caían de la mesa, sino que los perros venían y lo lamían. Tal vez los mismos perros le robaban las poquitas migajas que le podía recoger Lázaro, porque todo parece indicar que este hombre no podía caminar, no podía moverse. Les recuerdo, mis hermanos, que en aquel entonces los perros no eran como las mascoticas hermosas que hoy tenemos en nuestras casas. Los perros en aquel entonces, mis hermanos, eran animales sucios, despreciables. Vivían en las calles, se alimentaban de la basura, lo que encontraban en el piso. Todo aquel que tuviese un contacto con los perros en aquel entonces era despreciable. ¿Recuerdan la maldición que cayó sobre Jezabel? Jezabel dice que cayó de una ventana, de un balcón, y se mató. Y los perros vinieron y se comieron su cadáver. Qué tremenda maldición de esta malvada mujer. Mis hermanos, fíjense, aquel a quien Dios ayuda, ahí lo vemos tirado como una piltrafa humana, como basura, como nada. Mis hermanos, escúchenme lo siguiente: en este mundo tal vez tengamos que vivir muchas injusticias, o ver también muchas injusticias, pero la Biblia nos enseña que no debemos desesperarnos por eso. No nos dejemos turbar. Sigamos confiando y esperando en el Señor, porque aunque veamos aquí a este pobre hombre sufriendo en la miseria absoluta, el Señor, oído, jamás se olvidó de él. Su palabra nos dice que en Él, que en Dios, sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que el Señor es tan bueno, que el Señor es tan fiel, que cada vez que vemos salir el sol, Él nos está diciendo: no te turbes, no te afanes, es un nuevo día, una nueva esperanza, disfrútala al máximo y alégrate en este día que nos ha regalado el Señor. Y aunque a veces, mis hermanos, también vemos o sentimos que la justicia de Dios como que no llega inmediatamente,
Pero mis hermanos, tenga la absoluta certeza que un día la veremos brillar como el sol. Un día veremos brillar la justicia de Dios como el sol. Mientras pasamos, mis hermanos, por este peregrinaje, no hemos sido llamados a deleitarnos en la justicia, sino hemos sido llamados a ser bienaventurados por tener hambre y sed de justicia. Eso nos dice la palabra, mis hermanos. Mateo capítulo 5, verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mi amigo, ¿tienes hambre y sed de justicia? La Biblia dice que eres bienaventurado porque un día vas a ser saciado. Bienaventurado nos dice la palabra de Dios. Ahora, esta historia, mis hermanos, no nos está enseñando para nada que los pobres van a ir al cielo por el hecho de ser pobres y que los ricos van al infierno por el hecho de ser ricos. Para nada. Esta historia, mis hermanos, nos explica perfectamente cuál era la condición de ese rico y nos explica perfectamente cuál era la condición de ese pobre allí llamado Lázaro. La Biblia, recuerden, la Biblia jamás enseña, mis hermanos, que los ricos van a ir al infierno por ser ricos y que los pobres van al cielo por el hecho de ser pobres. Hubo y hay en la tierra, mis hermanos, hombres ricos que han sido y son justos delante de Dios. Y hubo y hay hombres pobres que son malvados y perversos delante de Dios. Ahora, aunque también es cierto que la Biblia sí enseña que para los ricos es más difícil llegar al cielo. Es más difícil, no imposible. ¿Por qué? Mis hermanos, porque los ricos generalmente colocan su confianza, depositan todo en las riquezas, en lugar de depositarlas en Dios, nuestro Salvador. Así que, mis hermanos, esta historia nos enseña que el rico aquí es condenado no por ser rico, ¿cierto? ¿Sino por qué? Sino por amar más sus riquezas de este mundo que a Dios y a los prójimos. Por eso es condenado. Esta historia, mis hermanos, nos debe alertar de algo, mis hermanos, también bien importante y además algo imperativo. Tengas poco o tengas mucho, ten cuidado con tu corazón. Cuida tu corazón. No idolatres ni le des prioridad a las cosas de este mundo por encima de Dios. Cuida tu corazón. También nos enseña la historia que Lázaro fue salvo porque en medio de su miseria, en medio de su pobreza, él levantó sus ojos al cielo y supo confiar en Dios, supo confiar en el Señor. Mis hermanos, la pregunta es, ¿dónde tenemos puestos nuestros ojos? ¿Los tenemos puestos en Dios, en el cielo, como Lázaro? ¿O los tenemos puestos en la tierra, como este hombre rico? Ahora, ¿cómo se podría leer esta historia desde la perspectiva de los de la prosperidad, de los de la confesión de fe? Lázaro, el hombre que no tiene nada materialmente en este mundo, mas sin embargo va rumbo al cielo a disfrutar todas las riquezas espirituales. El hombre rico que tenía todo en este mundo, que tenía todas las riquezas, mas sin embargo va a sufrir el tormento eterno en el infierno. Qué tremendo, ¿verdad? Siempre lo he dicho y no me cansaré de decirlo. Huyan de esos falsos predicadores, manipuladores que enseñan que el cristiano siempre tiene que ser rico, próspero, feliz y sano. Mi amigo, cuando alguien te hable de esta mentira, cuando alguien te predique esta mentira, ¿saben cómo puedes responderle ahora? Ve y explícaselo a Lázaro. Explícaselo a Lázaro. A ver qué le responde. ¿Usted se imagina a uno de esos predicadores de la prosperidad predicando allí cerca de Lázaro? Hermanos, Dios quiere que todos sean ricos.
sanos y prósperos. Y Lázaro, ¿qué dijo? ¿Qué dice? Y desde adentro el rico, amén, amén. ¿Verdad? Qué vergüenza, oído. Es una vergüenza llamar a esa basura la prosperidad evangelio. Es una vergüenza. Muchos dirán tal vez, ay pastor, pero es que la prosperidad es de Dios. Mi amigo, cuando la prosperidad es producto del engaño, de la manipulación y del dolor ajeno, no es bendición. No es bendición. Mis hermanos, casi todos los seres humanos, por no decir todos en este mundo, vamos a padecer algún momento de sufrimiento, de dolor, de enfermedad, tal vez desprecio, escasez, tantas cosas en las que estamos expuestos todos. Y a pesar, mis hermanos, de sufrir muchas de estas cosas, el Señor nos llama como creyentes a permanecer fieles y seguir confiando en sus promesas y en su misericordia. En su misericordia. Miren, Mateo 10:38 dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Fíjense, que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. A ver, falsos de la prosperidad, ¿a cuál cruz se refiere aquí? Explíquenos a cuál cruz se refiere aquí. ¿A la cruz de las riquezas? ¿A la cruz de los aviones, de los yates, de los Lamborghini? ¿A la cruz de la prosperidad? ¿A cuál cruz se refiere aquí? ¿No se refiere más bien a que todo cristiano, mis hermanos, debe estar dispuesto a dejar de un lado sus propios planes y sus propios sueños y muchos de sus estilos de vida egoístas y someterse voluntariamente a sufrir con Cristo si es necesario por toda la vida? ¿A cuál otra cruz se refiere aquí el Evangelio? ¿A cuál? Ahora, mis hermanos, es correcto y es lícito pedir al Señor por nuestras necesidades. Es correcto y es lícito. Y además Él ha prometido suplirlas. Pero las riquezas, mis hermanos, que realmente debemos anhelar con todo nuestro corazón, son las riquezas celestiales, donde está nuestro verdadero gozo y nuestra verdadera felicidad en los cielos. Esas son las riquezas que deberíamos anhelar con todo nuestro corazón. Mis hermanos, en esta vida, todos, repito, vamos a tener luchas, situaciones difíciles, sufrimientos. Y esta historia, mis hermanos, nos enseña que es preferible 1000 veces, oído, 1000 veces perderlo todo en este mundo por la causa de Cristo, que tenerlo todo aquí y perderlo todo allá. Es preferible, mis hermanos, es preferible miles de veces perderlo todo aquí por la causa de Cristo si es necesario, que tenerlo todo aquí y perderlo todo allá. Mis hermanos, las dificultades y las circunstancias en esta vida son buenas. Cuando esas circunstancias, cuando esas dificultades nos sirven para acercarnos más a Dios, para conocer más de Dios, ahí son buenas y son necesarias. Sigamos con nuestra historia, verso 22, dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Así encontramos que a estos dos personajes les llegó la muerte. Recordemos que, mis hermanos, la muerte nos llega a todos, viejos y jóvenes, gordos y flacos, bonitos y feos, a todos. Nadie, mis hermanos, se podrá escapar de la muerte, a menos que el Señor venga antes, ¿verdad? Y la Biblia nos dice que si viene antes, los que estemos vivos, dice, seremos transformados. Tal vez moriremos de una manera especial y seremos transformados en cuerpos especiales. Pero de lo contrario, mis hermanos, todos vamos a morir.
Y saben, mis hermanos, ¿qué pasa cuando llega la muerte? Que allí coloca los puntos sobre las íes. Obviamente, la muerte de estos dos tuvo que haber sido muy diferente, ¿verdad? Lázaro tal vez murió de hambre, abandonado, sin ninguna clase de ayuda. Cuando Lázaro murió, muy seguramente, nadie se acercó a reclamar el cadáver. No hubo fiesta, ni hubo ceremonia. Muy seguramente Lázaro fue tirado y botado allí en el basurero público, porque no creo que alguien fuese a retirar el cuerpo de Lázaro. Pero cuando el rico murió, mis hermanos, con seguridad, con absoluta seguridad, que fue muy diferente. Este hombre tal vez sintió un dolorcito por ahí en alguna parte del cuerpo de un momento a otro. Se dirigió a la clínica Santa Fe, atendido por los mejores especialistas, la mejor atención, los mejores exámenes, todo lo mejor. Pero mis hermanos, el diagnóstico que este hombre recibió no fue el mejor. Señor rico, tal vez le dice el especialista, le tengo una mala noticia, no hay nada que hacer. Un momentico, doctor, usted no me ha entendido. Haga lo que tenga que hacer, porque yo tengo todo el dinero para pagar el tratamiento. Señor rico, el que no me ha entendido es usted. El dinero, ni todo el dinero del mundo puede solucionar este problema. No hay nada que hacer. Y este hombre murió. Así que mis hermanos, muere este hombre rico también en la historia. Y aún después de la muerte encontramos aquí un contraste con la vida de este pobre Lázaro. El hombre rico lo llevan seguramente a la mejor funeraria de la ciudad, capillas de fe tal vez, no sé, mejores. Todas las autoridades del municipio tal vez van a darle la última despedida a este hombre. Muchos de ellos desfilan uno por uno. Tal vez expresándoles sus discursos hipócritas que normalmente escuchamos en los funerales, ¿verdad? Este era un buen hombre, desconociendo que la misma palabra de Dios dice que no hay nadie bueno, nadie bueno. Tal vez la mejor ceremonia, tal vez el arzobispo de la ciudad celebró esa ceremonia. Tal vez un día cívico en la ciudad, un lunes festivo, porque murió el hombre bueno, rico de la ciudad. Ahora, mis hermanos, todo esto mirándolo desde la perspectiva humana, ¿verdad? Ahora veámoslo desde la perspectiva espiritual. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Fíjense, mis hermanos, que aquí no se hace ninguna mención a ninguna de las circunstancias humanas por las que tuvo que padecer o sufrir este hombre. Este pobre hombre que estuvo en esta vida tirado en el suelo como basura, como piltrafa humana, ahora es levantado en el cielo y exaltado con todos los honores. Qué tremendo, mis hermanos. Luego dice, y murió también el rico y fue sepultado. El verso 23 dice, y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Fíjense, mis hermanos, ahora este hombre que en la tierra fue alabado y ensalzado con todos los honores, ahora lo vemos allí en la eternidad descender a la miseria del infierno. Qué contraste, ¿verdad?
Por eso, mis hermanos, les digo que la muerte cuando viene, coloca los puntos sobre las íes, coloca las cosas en su lugar correcto, donde deben estar. Fíjense, mis hermanos, aquí el hombre que se autoglorificó, que se exaltó a sí mismo, ahora lo vemos allí, mis hermanos, en la eternidad. ¿Cómo? Humillado. Y el hombre que en este mundo, que en esta tierra fue humillado y menospreciado, ahora allí, mis hermanos, es exaltado a lo sumo. Qué contraste, ¿verdad? Allá, mis hermanos, el hambre, la sed, el sufrimiento, el dolor, las llagas, todo eso, mis hermanos, todas esas cosas, mis hermanos, fueron saciadas en su totalidad. Y ahora allí, mis hermanos, el despreciado y pobre hombre de este mundo es inmensamente rico. Y el opulento y el orgulloso rico es allí, mis hermanos, el más miserable de todos. Qué tremendo contraste, ¿verdad? Mis hermanos, permítanme recordarles, los que quieren ignorarlo, que el infierno es real. El infierno existe. Y por más que quieras ignorarlo o negarlo, mis hermanos, eso no va a eliminar la miseria del infierno para todo aquel que no acepte el evangelio y reciba a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Ahora, no olvides tampoco esto, mis hermanos, que el infierno te puede llegar en un abrir y cerrar de ojos. Cuando menos lo pienses, cuando menos lo esperes, de un momento a otro. Este hombre rico, mis hermanos, pasa de estar allí gozando, alegre, feliz, contento. Y en el momento menos pensado, pasa de todo ese jolgorio al infierno. Cuando menos lo pensaba, de un momento a otro, mis hermanos. Verso 24 dice: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Recuerden, mis hermanos, que la Biblia no dice que esta sea una parábola. No dice que sea una parábola. Este rico, mis hermanos, que en la tierra pudo disfrutar todas las bebidas habidas y por haber, ahora allí, mis hermanos, en la eternidad, está suplicando por una gota de agua. ¿Saben, mis hermanos, cuál es la noticia aquí? Que en el infierno, mis hermanos, no hay incrédulos. En el infierno todos creen, pero mis hermanos, desafortunadamente, ya es demasiado tarde. Es demasiado tarde. Verso 25. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Miren, aunque muchas veces pensemos que la justicia de Dios no existe, mis hermanos, la verdad es que un día esa justicia va a alcanzar a todos y cada uno vamos a recibir el fruto de nuestro actuar. Verso 26 dice: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Mis hermanos, esta nos enseña también que el infierno es un lugar definitivo. No hay términos medios, no hay purgatorios, ni limbos, ni cosas por el estilo. El infierno es el lugar definitivo. De allí no hay forma de salir. Y todo aquel que se niegue a aceptar el evangelio y a recibir a Cristo como su Salvador, va a ir al infierno según la palabra de Dios. No según un predicador, según la palabra de Dios. Fíjense cómo Abraham le dice: además
de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Mis hermanos, no hay manera de que alguien pueda pasar del infierno al cielo. Así pase por el purgatorio, como dicen algunos, no hay manera alguna, ni viceversa, no hay atajos, no hay cruceros, no hay tours de un lado para otro. Es el lugar definitivo, mis hermanos. Así que quien decida, quien decida ir al infierno, allí tendrá que aguantarse por toda la eternidad. Y digo quien decida porque no creo que Dios mande a nadie al infierno. El que va al infierno, mis hermanos, se va solito, porque quiere. De hecho, recuerden que el infierno no fue creado para el hombre, el infierno fue creado para el diablo y para sus ángeles. Así que el que vaya al infierno, allí va a ser un intruso. Verso 27 y 28 dicen: entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Fíjense, mis hermanos, como aquí encontramos a este hombre en medio de ese tormento. Ahora está preocupado y sufriendo por los que van a llegar tal vez próximamente. Este hombre, además de su propio sufrimiento, ahora está sufriendo por su familia, por sus hermanos, porque tal vez tiene un sentimiento de culpa por el testimonio que él les dio a ellos. Y está sufriendo porque él sabe tal vez que esos otros hermanos tarde que temprano van a llegar allí a hacerle compañía. Por eso él quiere que rogarle para que alguien le hable a sus hermanos de esta miseria del infierno. Ahora yo sé que tal vez muchos puedan estar diciendo: pero ustedes los cristianos otra vez con ese cuento del infierno. Dejen de asustar a la gente con eso, mis hermanos. Ojalá yo pudiera asustarlos para que vayan al cielo. Ojalá muchos pudieran asustar a la gente para que vaya al cielo y no divertirlos para que vayan al infierno. Lucas, verso 29. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. Pregunto: ¿está Moisés vivo? ¿Estaban los profetas vivos? ¿A qué se refiere aquí a que Moisés y los profetas tienen? Óiganlos. ¿Saben qué está diciendo aquí Abraham a este hombre? Siempre han tenido el mensaje de salvación. El mensaje de salvación siempre ha estado presentes en el mundo. Dice: óiganlos, escúchenlos, ahí están. El verso 30 dice: él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Le dice este hombre, el rico: padre Abraham, yo creo que si alguien volviera de esta miseria y les dijera lo que está pasando aquí, yo creo que ellos se arrepentirían. Yo creo. Mas Abraham le dijo, el verso 31, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Aquí Abraham le vuelve a repetir: no, amigo, ya eso ha sucedido y no ha pasado nada. ¿Recuerdan a Lázaro? ¿Recuerdas? Tal vez le dijo Abraham: ¿recuerdas a Lázaro, el amigo de Jesús? ¿Qué pasó con Lázaro cuando murió? Resucitó, ¿verdad? Vino de entre los muertos. ¿Y saben, mis hermanos, qué querían hacerle a Lázaro después de su resurrección? Querían matarlo. Lo perseguían para matarlo, porque Lázaro estaba hablando de las maravillas de Cristo. El mismo Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y aún, mis hermanos, el mundo sigue sumido en la más grande incredulidad y maldad. Le dice Abraham: aunque alguien se levante de entre los muertos, el mundo, mis hermanos, sigue ignorándolo. El mundo sigue dándole la espalda a Dios.
Mis hermanos, aunque alguien regrese de entre los muertos, la palabra de Abraham a este hombre rico sigue vigente todavía. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. La palabra de salvación, mis hermanos, siempre ha estado presente. El evangelio de salvación siempre ha sido predicado y siempre es predicado. Mis hermanos, todo lo que necesitas es oír y creerlo, para no llegar a la miseria donde este hombre rico se encontraba allí, en la miseria del infierno, por toda la eternidad. Mis hermanos, mi mejor consejo es: a Moisés y a los profetas tenemos hoy día a través de la palabra de Dios. Óiganlos y créanles. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Pongámonos de pie, por favor. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, bendito Dios, una vez más te damos las gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu evangelio de salvación. Gracias, bendito Dios, por el privilegio, Señor, que tú nos das o nos has dado de conocer, Señor, tu palabra, de haber oído a Moisés y a los profetas y de haberles creído. Padre Santo, gracias, Señor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tus misericordias, Señor, son nuevas cada mañana. Gracias, Padre Santo. Bendito Dios, porque aunque circunstancias difíciles lleguen a nuestra vida en determinados momentos, hoy hemos aprendido que tú nos enseñas, Señor, que no podemos desesperarnos, que no se turbe nuestro espíritu, que sigamos confiando y dependiendo en el Señor, porque aún en el sufrimiento, en el dolor, en la adversidad, tú siempre vas a estar con nosotros. Jamás nos abandonarás, jamás nos dejarás, dice tu palabra. Estarás con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta el fin de nuestros tiempos. Padre Santo, ayúdanos cada día, Señor, a dar a las cosas la prioridad correcta. Ayúdanos, bendito Dios, a que no podamos colocar nuestros ojos en las cosas de esta tierra, sino colocar nuestros ojos en las cosas del cielo. Que nuestro anhelo, que nuestro deseo es anhelar siempre las riquezas celestiales, porque allí está nuestro verdadero gozo y nuestra verdadera felicidad. Bendito Dios, gracias por esta palabra, Señor. Gracias, bendito Dios, porque creemos, Padre Santo, que tú a través de esta palabra, de esta historia, nos has corrido el velo, nos has corrido la cortina y hemos podido visualizar algo de lo que hay en la eternidad. Gracias, Señor Jesús, porque tu palabra, Señor, es ese alimento que llega a nuestro espíritu, ese pan del cielo que sacia nuestra alma, esa agua del cielo que sacia nuestra sed. Ayúdanos, bendito Dios, siempre, en toda circunstancia, en la abundancia o en la escasez, a colocar siempre nuestra confianza en ti, Señor, que eres la única respuesta para todo interrogante de este mundo, Señor. Gracias, Señor, gracias, Padre Santo. Gracias por tu enseñanza, por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado, bendito Dios. A ti, Señor, sea como siempre toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito para que te suscribas a este canal, compartas este video con tus familiares y amigos
y así juntos podamos llevar la palabra de Dios. Si vives en Bogotá, te invito a nuestras reuniones presenciales todos los domingos a las 11 de la mañana en la dirección que aparece en pantalla. Dios te bendiga.